Con permiso, en Infinita, para hablar de política con confianza y sin corbata, con Rodrigo Bravo. ¿Cómo están? Nuevo capítulo, nuevo episodio de nuestro querido Con Permiso en Radio Infinita. Y como les digo todas las semanas, porque vale la pena reforzarlo, políticos, autoridades, gente que va a estar en nuestra vida los próximos años. Y por eso hoy ya una mujer potente, joven, presidenta del Frente Amplio, de este Frente Amplio que ya es un conglomerado, no solamente son los distintos partidos que conocimos en el origen, lamentablemente colocolina. Súper lectora de novelas, fíjense que quiso ser actriz, amiga íntima de Constanza Schoenhout, que ya nos acompañó acá. Tuvo un abuelo sordo, que eso me va a ayudar a contarle y explicarnos por qué maneja tan bien el lenguaje de señas, y me dijeron que además mueve mucho las manos, gesticula cuando está hablando. Delegada presidencial del gobierno del presidente Gabriel Boric en su primer periodo. Gracias, Constanza Martínez, por estar con nosotros hoy día en Con Permiso. Hola, gracias por la invitación y la presentación. Uno no está tan acostumbrado a que sepan tanta información de la vida. De la vida, sí, porque son personajes que vamos conociendo, que si bien ya llevas tu trayectoria y carrete político, todavía hay generaciones que están un poquito lejanas del Frente Amplio por una cosa etaria, pero también porque es un movimiento que llegó a la moneda, pero que es nuevo dentro de todo lo que vemos en la política. No, y además es raro también eso de figura política que va a estar por muchos años. Yo eso todavía me cuesta asumirlo. Te apuesto que va a ser así. Una vez, y lo conversamos acá, fue Marco Enrique Minami, porque lo desclasificamos en su minuto. Me dijo, nos vamos a conocer, vamos a estar juntos el resto de la vida, así que mejor llevémonos bien. Mira. Y es verdad, pues, Marco Enrique hace muchos años que me ha tocado reportearlo. Contivamos un poquito tu vida privada, sin entrar en dificultades, sí, digamos, y pertinar. ¿Por qué el lenguaje de señas? Mi abuelo materno, que tuvo una influencia muy importante en mi vida, me iba a buscar al colegio cuando era más chica, es sordo, era sordo, y toda mi familia habla con él y hablaba con él mediante lenguajes de señas. Entonces yo aprendí a hablar español más o menos al mismo tiempo que hablar lengua de señas, también en un momento donde estaba mucho menos tematizado. Entonces yo digo que es como cuando uno habla inglés y habla un mal inglés y hace mucho tiempo no lo practica, tengo como un champurreado, y puedo a veces he estado en situaciones en las que he podido. Con falta de ortografía, digamos. Claro, con no tanta fluidez, porque además a mi abuelo le dio Alzheimer el 2002. Entonces dejamos de hablar, él hablaba de todos los temas, leía mucho, compartíamos mucho todos, tenía un sentido del humor muy entrañable. Entonces en mi casa todos somos como de poner cara. Mi mamá, por ejemplo, se da cuenta de lejos si uno le pasó algo, bueno, eso es habitual de las mamás. Pero nos comunicamos mucho con gestos. De hecho, en general mi equipo me dice que nunca me puede sacar un video normal porque estoy poniendo como una cara o moviendo las manos, me decían harto. Sí, muevo mucho las manos. Pero eso es un plus hoy día, porque es una realidad, digamos, para mucha gente. Sí, pero porque tú en redes sociales es como que a veces digo más de lo que quisiera decir, o en reuniones también. En televisión hace un buen rato ya se implementó la obligatoriedad de tener lenguaje de señas, y eso fue un Y tuvo un cambio también, porque a mi abuelo, por ejemplo, le enseñaron mucho a hablar como oyente. Y hoy día hay una estructura en que también se prioriza mucho más la forma de conocimiento que tienen la propia comunidad sorda, y creo que también se ha tenido un avance bastante importante y todavía falta mucho. Yo creo que es de los menos incluidos en general en espacio y todo, así que... Oye, Conti, me contaban que eres bien adicta a las novelas. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora terminé recién El Buen Mal, que es cuentos, y estoy en la decisión de a cuál voy a seguir, porque me ha costado mucho leer... Desde que soy delegada, yo encuentro. Entre el WhatsApp, yo creo, y las redes sociales, que también te hacen mucha desconcentración. Me ha costado harto, pero sí, soy buena para leer novelas, no tanto para leer ni teoría ni cosas tan pesadas, porque me desconcentro. Las novelas me ayudan a enfocarme en lo que estoy haciendo. Yo todavía no logro leer bien novelas, como que la deformación periodística me hace leer política. Y como que no te desconectáis nunca, lo que decís tú, o sea... Pero puedes buscar buenas novelas en corte periodístico, todo lo de Carreras. Limonov puedes leer, o puedes leer algunas que sean medio históricas, como El hombre que amaba a los perros de Padura, que es muy buena.
creo que... Y también a veces las cortitas que no tienen una gran historia, pero que de repente te enganchan, como Stoner, o todo lo nuevo de Mariana Enrique, que me parece increíble, y Chimamanda Ngozi. Atentos ahí para los que quieren leer en el verano, que uno es como el momento que aprovecha para leer un ratito sí, de las ahí vacaciones. puedo subir mi favorito. Es bueno, es bueno. Vamos a cortar este pedacito y lo vamos a viralizar para que te quede. ¿Y tele? ¿Veis algo? ¿Series? ¿Películas? Sí, veo series bastante diversas. Yo creo que mis favoritas, Fleabag, Breaking Bad, Mad Men, y las últimas dos buenas que vi, Dying for Sex y The Pitt. The Pitt parece que es muy buena y todavía no Muy empiezo a buena, verla. muy buena. Breaking Bad, mi favorita sin duda. Es que es muy buena. Y hay que decirla. Bueno, y Friends. Hay O que sea, verla yo todo el día. podría hacer una conversación sobre Friends cada 2 minutos y me aguanto por... Difícil tener un personaje favorito en Friends, pero ¿con quién te identificas o te gusta más? Nosotros descubrimos que a veces es bueno hacer las mezclas. A mí me dicen que soy Mónica con ascendente en Chandler. Chandler es mi favorito por lejos y creo que el mejor personaje como envejeció, así bien, es Phoebe. Es la más razonable de todo el equipo, a pesar de que pareciera que es la más loca. Ahora, deduzco con esos gustos que tu sentido del humor es bien agudo. Sí. ¿Sí? Sí, me gusta mucho el humor. Mi madre es muy irónica. Y creo que también muestra como una forma, para mí es como la mejor forma de inteligencia cuando alguien es chistoso y tiene sentido del humor y es capaz de reírse también de la situación. El humor enamora, te voy a decir. También. Sí. Tener buen sentido del humor te hace fijarte en otra persona. Es verdad. Sí. Sí, bueno, todos tenemos un humor distinto. A mí me retan un poquito y me paso por la punta, pero bueno, ya me conocen un poquito, sí, pero es entretenido. Oye, vamos un poquito, no a la política todavía, pero sí a cómo te has construido en algo que es difícil para los políticos, que es relacionarse con los medios, enfrentar de repente entrevistas duras, al frente pero le toca duro en varios momentos, sobre todo cuando son gobiernos. ¿Cómo? Porque tú eres bien ponderada al momento que un Juan Manuel Astor o que un Iván Valenzuela le dan duro a una entrevista, pero mantienes la calma. ¿Tú encuentras? Sí. Mi equipo siempre me dice que no, No, que me dígale enojo que mucho. Sí. Es que a veces hay que enojarse un poquito también. Y aparte que eso nos da cuña a los periodistas. Pero, ¿cómo manejaste eso? ¿Te fuiste preparando, coachando tu equipo? Mira, la verdad es que yo creo que la delegación fue el gran momento. Yo había sido dirigente estudiantil el 2011 en un lugar que igual tuve que hacer un par de entrevistas y cosas, pero nunca del nivel de exposición que significó la delegación, donde además no pensábamos que iba a ser tanto, porque era un cargo que en teoría se iba a eliminar, luego en los hechos no fue posible también porque había una necesidad muy grande de que hubiese una expresión territorial del gobierno central, y creo que eso también fue un gran aprendizaje, pero que fue algo que fuimos viendo en el camino. Y también con una figura tan potente como Claudio Rego en la región metropolitana, tampoco había la sensación de que iba a ser tan mediático el puesto, y creo que, claro, por todo el tema de seguridad, de recuperación de espacios públicos y también las emergencias, que es algo que también marcó harto la pauta, hubo que tomar ese rol. Yo creo que también pensando en hacer bien el trabajo, más que en un posicionamiento. Ahí obvio que le tengo que mandar muchos saludos al alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, que fue mi jefe de gabinete durante ese periodo. Él es periodista, tiene mucho conocimiento en comunicación, y yo creo que me fue obligando, la verdad. Fue muy de... había que dar entrevistas en radio, me dijo, ¿estás preparada? Tienes que ir a lo otro. Y ahí pasamos directo a matinales. Y creo que ahí fue explicarle a las personas lo que se estaba haciendo, y fue training de horas de vuelo, yo diría. Tuve también algunos amigos cercanos que me ayudaron en algunos coaching puntuales, con algunas clases gratis por la buena onda, y gente que se me acercó también a pulir, pero yo creo que en gran sentido fue un poco el impulso de mi equipo, de la delegación, que además era un equipo chico, muy afiatado, que lo afiatamos ahí porque fuimos conociendo a gente de muchos lados y armamos un gran equipo. Y creo que fue mi propio equipo el que me empujó a dar entrevistas e ir coachando. Pero agradezco el que me digan que soy ponderada, y le mando un saludo a mi equipo actual que dice que no soy tan... También lo vamos a viralizar entonces, pero directo a ellos. Sí, está bien. Oye, yo tengo un prejuicio con el Frente Amplio en términos comunicacionales. Mucha gente. Sí, pero en términos comunicacionales, no políticos.
a mí me costó mucho entrar al mundo de ustedes, al reporteo con ustedes. Gracias a Dios, con el correr del tiempo, generé mis fuentes que son necesarias para ejercer mi pega, y mi equipo afortunadamente tiene muy buena relación con varios. Pero ¿hubo una reticencia, sientes tú, al principio de este diálogo y comunicación con los medios? Sí, yo creo que también porque no somos un partido que nace del quiebre de otros partidos. Somos, en general, una agrupación también de construcción de unidad entre muchas trayectorias distintas, pero que no teníamos planificado que, y te lo decía por eso al comienzo de la entrevista, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, un lugar muy politizado donde la gente se metía a política muy tempranamente a partidos tradicionales, y nuestro camino fue distinto, fue en base a la construcción y la organización, ir yendo a elecciones y tomando decisiones sobre cómo podíamos ir construyendo una herramienta mejor. Y por lo tanto, de alguna forma, sí venimos de afuera, de afuera de ese establishment. Lo que no es ni bueno ni malo, solo que habían un montón de prácticas o de fórmulas bastante instauradas, de la cual nosotros no teníamos tanto conocimiento. Y creo que también hay una reticencia que también fue un poco mutua en el sentido de no conocerse, de ir construyendo también esas confianzas o no sabiendo esos códigos, creo. Y creo que también hay una discusión más profunda sobre la concentración de los medios y cómo también uno puede entrar a esos espacios. Y también ciertas prácticas instauradas de algunos liderazgos del Frente Amplio. Habían algunas personas del Frente Amplio que eran muy reticentes a los off, porque al final uno puede decir lo que quiera sin tener consecuencias, y hay gente que no dentro del partido no le gustaba esa práctica. No voy a dar nombres, pero eso también... Arroba Jojo Jackson les voy a contar yo. No, pero había más. Y eso yo creo que de alguna forma constituyó también algunas prácticas, y de a poco uno va abriéndose a nuevas formas. No sé si era un ánimo de ser cerrado, sino más bien que también esa dureza de los medios, yo creo que a veces se siente un poco más respecto a estas fuerzas que son o nuevas o también con quienes se meten. Yo creo que también, yo le he dicho a otras personas cuando alegan por qué no está tan mal, bueno, si somos un partido que nace también queriendo acabar con la AFP, es razonable que sean incluso más duros a la hora de hacernos preguntas, porque estamos proponiendo algo que es distinto. Buen punto para mi próxima pregunta. Varios propósitos del origen del Frente Amplio, y lamentablemente en un gobierno de su sector, cosas que no se pudieron cumplir, como el fin a la AFP. ¿Algún grado de frustración como Frente Amplio? ¿Cómo avanzó el gobierno del presidente Gabriel Boric y cómo tuvo que ir modificando la carga sobre la marcha? A mí la modificación sobre la marcha no me molesta tanto, porque creo que objetivamente fuimos un gobierno de emergencia, y creo que lo dijimos muy poco, lo expresamos muy poco. De hecho, ahora mismo los nuevos ministros ya están hablando solo del gobierno del presidente Boric, y el presidente Boric, a pesar de que veníamos de un momento muy álgido, de una pandemia, de una crisis social y política sin precedentes, no se acuñó mucho. El gobierno anterior venía con estos problemas, a pesar de que eran problemas bastante graves, que no eran solo culpa de ese gobierno, pero que se arrastraban. Y creo que en algún sentido es importante que tus acciones estén bien enmarcadas con las que son las necesidades de la gente. Y eso también implica que uno ofrece una lectura y trata de hacer que esa avance. O sea, creo que también el no tomar ninguna postura y no hacer avanzar ciertos elementos es un problema. Pero creo que también es un aprendizaje de los marcos o los márgenes que tiene el poder. Yo creo que también hay y esto también es una discusión bastante profunda, que es dónde realmente se ejercen ciertos espacios de poder, cuáles son los límites del ejercicio democrático, también pensando en los 4 años, en la minoría parlamentaria, en la fragmentación política, pero también en un discurso conservador muy duro, en un empresariado que también cambió de postura muy rápidamente respecto a ciertos avances en los cuales había consenso, como el problema de la desigualdad en Chile, y hoy día que parece que es una discusión que es totalmente
cancelada. Creo que de las conversaciones canceladas que existen hoy día, ya que hay mucha gente le gusta decir que hay una cultura de la cancelación, yo creo que hoy día está cancelado en Chile poder hablar de la desigualdad, del malestar, y tratar de reducir todo disputa política a un asunto de enfrentamiento entre dos polos y no de problemas que son bastante estructurantes en nuestra sociedad. Yo creo que en eso tenemos que darle un poquito una vuelta. Y más allá de la frustración o acomodación a la agenda, por supuesto, como todo gobierno, han habido crisis bien relevantes. ¿Alguna que te haya marcado, que digas, chuta, esto no se manejó tan bien, lo podríamos haber modificado? ¿Hay algún hito en particular que te haya marcado estos 4 años? O sea, yo creo que para muchos gobiernos, o todos los gobiernos, el proceso es muy intenso y sin duda que hay momentos difíciles. Yo creo que para nosotros internamente el caso Convenio fue un antes y un después y que permitió también, de alguna forma, también movilizar la unidad del Frente Amplio para establecer un partido mucho más fuerte, mucho más claro, con una dirección que también es implacable en esos casos, y creo que también el cómo reaccionan los partidos resulta muy relevante. Muchas veces se dice, bueno, a mí me pasa un poco en la calle que mucha gente me reta, y después de retarme me dice, bueno, yo todavía los reto. Hay gente, o sea, como a otra persona ni siquiera la pararía, y creo que esa responsabilidad de sobreponerse a esas crisis y de alguna forma dar una respuesta muy categórica frente a esos casos es algo que también es una responsabilidad cuando uno está a cargo de un partido de estas características, de esta magnitud. Caso Convenio, ¿cómo viviste el caso Monsalve? Fue muy duro también. Yo había trabajado directamente con el ex subsecretario y creo que los antecedentes que hoy día se manejan también requieren una mirada muy profunda de la importancia del feminismo. Yo creo que, a contrario de lo que planteaban algunos de que dicen que en el fondo el feminismo estuvo callado, silente, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el movimiento feminista estuvo marcando la pauta de lo que había que hacer y ha logrado correr cercos de elementos que antes se naturalizaban absolutamente, y en voces de muchas personas bajándole el perfil en los primeros días, que no digo del gobierno, creo que en términos de la opinión pública, hace 20 años atrás esto se hubiese probablemente tapado mucho más, y creo que sin duda quedan muchas cosas por avanzar, protocolos que tengan que establecerse de manera mucho más brutal, pero para mí, con todo lo doloroso que fue ese proceso, con todo lo que se aprendió y con lo críticos que fuimos también abiertamente, nosotros también fuimos críticos con una carta a los 2 días diciendo las cosas en las cuales estábamos en desacuerdo y que creíamos que debiésemos hacer mejor, no en un tono autoflagelante, sino para aprender. Y yo creo que eso cabe para todas las generaciones, para todos los momentos políticos. A ratos la idea de experiencia o de aprendizaje se nos achaca solo al Frente Amplio, y creo que en buena hora todos los que pasan por el gobierno alguna vez aprenden muchas cosas, y creo que el caso Monsalve solo expresa que el feminismo es más necesario que nunca, y por eso la preocupación también de que hayan discursos tan retardatarios que retroceden en ciertos avances que creíamos que habíamos logrado, y que como mujeres sabemos que, mujeres y disidencias en general, sabemos que tenemos que estar alertas, porque siempre, cuando ocurren estos momentos conservadores, lo primero que retrocede son esos avances de libertades y derechos que hemos conquistado. Ahora, Conti, hay un hecho que es bien real, que no vimos al movimiento feminista en las calles, como sí lo vimos fuertemente en los últimos años, estallido, pero previo a eso también. ¿Eso tiene que ver con esto que planteas tú, que el foco estuvo más bien en el futuro, en lo que se quería construir, en cómo enfrentarlo? No, primero yo creo que el movimiento feminista está articulándose. De hecho, en todo el proceso del aborto en 3 causales, o incluso en los casos como este, tuvieron una voz muy clara los movimientos feministas. Y las feministas en general hemos planteado nuestras posiciones incluso en los lugares en los que estábamos. Nosotros fuimos muy duros durante ese proceso porque somos feministas y no creemos que por el hecho de autodenominarnos feministas no van a ocurrir cosas
patriarcales o machistas en un mundo que es patriarcal y machista. Al contrario, el punto es cómo uno reacciona frente a esos casos. Lo cierto es que podríamos haberlo hecho más rápido como gobierno, sin duda. Yo no era parte del gobierno en ese momento, pero me hago parte de todo de ese esfuerzo. Pero sí se actuó con rapidez y con dureza en el momento en que también las decisiones se fueron tomando. El movimiento feminista también va tomando posturas en base a los discursos que también se plantean en otros casos, donde, por ejemplo, se defiende la impunidad de ciertas personas, como el senador Macaya, por ejemplo, el padre del senador Macaya, fue también porque había un fallo de la Corte que había planteado que era culpable y la visión era que no lo era, y había un tipo de defensa corporativa que es compleja. Esa es parte de la discusión que se da. Yo creo que las feministas están. El punto es que normalmente se le achaca los elementos machistas de la sociedad a las propias feministas, que son quienes hemos estado denunciando esos casos. Entonces creo que más que decir dónde están las feministas que han estado construyendo, que hemos estado construyendo y que hemos logrado también que este tipo de casos tengan un nivel de rechazo en la sociedad mucho más alto, en el que hoy día las denuncias frente a violencia intrafamiliar han subido, en parte también porque hay más canales de difusión, pero también porque necesitamos una sociedad que esté más acompañando esos procesos. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de la Mujer, en tener la ley Papito Corazón, en tener una ley integral de violencia contra la mujer, en poder insertar de mejor manera a las mujeres en el mundo laboral, el Sistema Nacional de Cuidados, que es uno de los corazones de nuestro proyecto. Yo creo que van a ser medidas que van a envejecer muy bien, porque creo que de alguna forma recogen también esta idea de que el feminismo es una construcción colectiva y que trata de hacerse cargo también de problemas estructurales que vivimos todos los días. Mencionaba a Antonio Orellana, ministra de la Mujer, que además fue muy crítica y dura, también marcó sus puntos en el caso Monsalve, de la forma, de la prontitud y de cómo se enfrentó ese caso. Pero me quiero quedar con algo que creo que es la pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo vive el Frente Amplio ahora? Pero en particular, ¿con qué liderazgo? O sea, uno puede especular que el presidente Gabriel Boric va a tomar un liderazgo porque fue presidente de la República, porque tuvo desaciertos, pero también muchos aciertos, se avanzó en muchas cosas, tiene una personalidad bien imponente, tiene un relato, yo lo he dicho otras veces, que no crean que aquí estoy haciéndole la pata, pero como orador debe ser Sí, de lo mejor que hemos tenido como mandatario. yo creo que también. ¿Lo ves a él como líder o te gustaría que nacieran otros liderazgos? Me gusta mucho la pregunta porque en general en los medios se plantean dos grandes relatos de los cuales yo estoy muy en desacuerdo. El primero, el que en el Frente Amplio hay dos almas separadas, como los pragmáticos gestionadores y los ideológicos. Y yo creo que el Frente Amplio es la unidad de esos dos mundos. Es la capacidad que tengamos de que distintas trayectorias se encuentren y que puedan hacer un camino común en torno a un proyecto. Y la segunda cosa que normalmente se plantea del Frente Amplio es que habría una falta de liderazgos y cada 6, 7 meses hay una columna nueva que dice el fin del Frente Amplio, el ocaso del Frente Amplio. Y yo creo que el partido ha tenido un proceso de unión, elaboración y también encuentro que ha sido muy importante. Yo creo que tenemos unos liderazgos muy diversos en su construcción. Nuestra bancada hoy día yo creo que muestra también esa diversidad, pero también un peso muy importante. Tenemos nuevos diputados que a mí me parece que van a hacer un gran aporte al Congreso. Estoy pensando en Tatiana Urrutia, en Constanza Chonja, en Ignacio Achurra, en Jaime Baza, en Matías Fernández de los Ríos, puede que se me quede alguno, pero que ya son nombres de personas que llevan mucho tiempo trabajando en distintas experiencias. Bueno, Beatriz Sánchez, que va a hacer un tremendo aporte en el Senado. Diego Áñez en el Senado también. Diego Áñez, que además lleva mucho tiempo, y también los que llevan mucho tiempo son diputados muy, muy responsables, muy trabajadores. Gonzalo Vinter, que fue muy importante en la construcción de nuestro partido orgánicamente, Gael Yomans, la Cocañanco. O sea, tenemos una diversidad y también de gente que es independiente, que se ha ido sumando, como es Roberto Celedón o Valentina Cáceres, que ahora acaba de ser recién electa. Creo que hay una diversidad de mundos, desde los mundos de trabajo
también de defensa de los territorios, pero también de los alcaldes y alcaldesas. Tenemos dos nuevos alcaldes, Camila Nieto y Miguel Concha, que yo creo que son de los más trabajadores, que se ha notado que entraron con muchas ganas a sus municipios, han recuperado espacios que nadie cree que se podían recuperar. Hoy día Valparaíso está más bonito, está más limpio. Fíjate que ayer estaba con un amigo de allá, preocupación. estaba con un amigo que vive en Valpo y me decía exactamente lo mismo, más allá de lo político, de la decisión política o del foco que ellos tengan, que Valparaíso ha cambiado. O sea, ahí se nota. Sí. Camila yo creo que es de los liderazgos más luminosos que puede tener la política hoy día en Chile, y creo que va a tener un tremendo trabajo. Y bueno, para qué decir con los que ya venían trabajando, Tomás Bodanovich, Carla Atman, Pero le pones nombre, Macarena Ripamonti. ¿le pones nombre a ese liderazgo? ¿Es Boric o es otro? ¿O es el Que colectivo? Me gusta la idea de que este partido tiene primero una unidad bastante potente. En términos ideológicos, si tú le preguntas en general a una persona del Frente Amplio si está a favor o en contra de la AFP, si cree que hay que buscar un desarrollo humano al mismo tiempo que respetar el medio ambiente, si creemos en la valorización de los cuidados y el reconocimiento al trabajo doméstico, todos te dicen cuál es nuestra postura. Y eso todavía falta cuajar, o sea, todavía falta que haya una unidad todavía mayor, pero creo que a mí me enorgullece mucho ese trabajo colectivo de síntesis común, más que simplemente de espacios individuales. Creo que además el liderazgo del presidente Boric es evidente. Yo también comparto varias de los elementos que planteas, y además agregaría a su capacidad de conducir con mucha claridad cuando cree que cosas son justas, y eso traducirlo en un desarrollo común. Creo que además son todas personas que han articulado un proyecto político. Gonzalo Vinter ha estado cortando tomates para hacer las completadas y juntar plata para poder hacer las actividades que hacemos. Los mismos ministros que van a salir del gobierno han tenido un rol académico o han tenido roles también en el mundo social muy importante. Exdiputados que incluso no entraron. Andrés Giordano, que lamentablemente no salió electo, es el primer presidente de sindicato de Starbucks en el mundo. O sea, tenemos una diversidad también del mundo sindical, del mundo del feminismo y de varios otros lugares que a mí me enorgullece mucho, y creo que es parte también de una construcción política importante. Todos los que fueron ex constituyentes, y lo decía anteriormente, tienen también un conocimiento importante de esos espacios que fueron tan importantes para la historia política de nuestro país. Vamos a lo que viene en la otra vereda. José Antonio Kast, presidente electo, ya trabajando desplegado con una agenda relevante. ¿Le tienes temor a ciertos retrocesos o avances en otra línea lo que puede ser su gobierno? Sí, creo que todavía falta para poder ver expresiones reales de lo que va a hacer el gobierno de José Antonio Kast. Entonces, por eso mismo nosotros hemos dicho, tenemos que esperar a que el gobierno se desenvuelva. Entonces, no, en ningún caso uno quiere hacer un cuestionamiento previo muy poco sopesado. Yo eso creo que un gobierno legítimo, electo por la ciudadanía, que eso también tiene que mostrarnos que hay un camino que es distinto al nuestro, que hoy día se impuso, pero también en un momento donde nadie tuvo una gran votación en primera vuelta, donde hay una fragmentación importante en el Congreso, y por eso creo que también las decisiones que van en la línea de alguna forma mostrar cuál va a ser el camino del futuro gobierno. Yo creo que con el gabinete que se anunció se muestran varias luces. Yo creo que la primera es que va a haber un corte pro empresarial y muy ligado no solo a lo empresarial en términos abstractos, sino al gran empresariado, al que tiene mucho poder en Chile. Y eso pensando en Pérez Maquena, en Daniel Mas o eventualmente Jorge Quirós. Es un factor que yo creo que es importante, sobre todo creo que la figura de Quirós, hablando de la desregulación del suelo como uno de los factores que más va a promover en medio también de los incendios que estamos viviendo en el sur, de las consecuencias que eso ha tenido en la Patagonia Argentina, en la experiencia que tuvo en el propio Santiago, yo creo que la experiencia quizás más indignante que yo he podido ver en terreno también de un alcalde amigo del caso de Estación Central, cómo reventaron sin escrúpulos una comuna y cómo afectaron no solo la calidad de vida, sino en la
inseguridad, en la conformación de barrios que son básicamente tomados por algunos espacios del crimen organizado y con vecinos resistiendo un avance que fue totalmente poco democrático. Cuando hablamos de concentración de dinero, hablamos de concentración de poder y es una forma también de ver cómo se van a tomar ciertas definiciones. Creo que también toda la parte ligada a definir a dos pinochetistas acérrimos en algunas carteras claves también muestran Fernando Rabat, Fernando Barro. Una mirada, creo. De hecho, no, iba a decir un chiste, pero no lo voy a decir. Dale nomás. No. Es que justo lo escuché ayer, que había más representantes del pinochetismo que de algunos partidos políticos que son parte de la alianza del futuro gobierno. Yo creo que también muestra algo preocupante. Tenemos una ministra de la Mujer que no solo es que sea crítica o que pueda decir que es una feminista de derecha, que hay personas que plantean que pueden representar esos mundos, sino una persona que exorcizó o que avaló el exorcismo para la reconversión de personas de las diversidades sexuales. Eso lo desmienten de Sociedad Cristiana, ¿no? Pero hay versiones sin duda. Hay versiones encontradas, sí. O al menos estuvo manifestándose pro Cristo, de hecho, Vuélvete a Cristo se llamaba su organización, en contra del aborto en 3 causales, cuando hay que implementar esa ley y donde además ha significado un avance y una muestra de ciertos temas que son muy importantes. En general, todo el conglomerado plantea elementos como el fin a la educación sexual, al mismo tiempo en que plantean o vemos que los datos, la gran mayoría de los abusos sexuales se dan al interior de lugares cercanos, no es normalmente personas que son ajenas a la vida familiar de niños, niñas y adolescentes, sino en general son personas cercanas, por lo tanto se vuelve muchísimo más importante en términos científicos el poder tener una buena educación sexual que permita que los niños se atrevan a denunciar, y esas son cosas que son preocupantes, yo creo. En el fondo pareciera que también hay una idea de polemistas muy importante. 3 de sus ministros son panelistas de Sin Filtro, son polemistas permanentes de ciertas políticas públicas, incluso han estado en contra de sus propias carteras, como el caso de la ministra de la Mujer o el caso del ministro de Transporte, que también ha sido muy crítico de la cartera de Transporte. Entonces, yo creo que también hay un poquito de, cuando se nos habla de qué tipo de oposición vamos a hacer, yo creo que también falta tener claridad de qué tipo de gobierno van a hacer y si es que van a hablarle más a una barra brava que votó por ellos, que tenía un 20 y algo % en primera vuelta, o si es que van a tratar de hablarle y ser presidente de todos los chilenos y chilenas, y eso implica tener otro ánimo a partir de marzo, y creo que el presidente Boric supo lidiar muy bien con eso, como tú puedes evidentemente tomar una postura política, y yo estoy en desacuerdo con la gente que plantea que los presidentes no pueden tener postura y que tienen que poco menos ponerse por sobre el bien y el mal. Yo creo que no, los presidentes son electos por las personas y por lo tanto tienen derecho a defender sus ideas. El punto es que tienen que construir y gobernar para todo Chile. Y creo que eso todavía en las muestras que se han dado, sobre todo con los nombres que se han dado, a mí me tiene un poco preocupado. Vamos a ir a los nombres como última parte, pero hay una pregunta que por supuesto está sobre la mesa. Jaime Quintana dijo, van a haber 2 oposiciones distintas. ¿Tú crees que va a haber una? ¿Se unifica socialismo democrático versus lo que fue Apruebo Dignidad para aglomerarlos en un sector? Yo estoy en la tesis de el anti contar la cantidad de coaliciones que seremos, porque creo que hay varias, de hecho incluso los que no están coordinados con nosotros, como por ejemplo el partido de la gente, va a tener un rol muy importante de alguna forma de oposición al gobierno al no ser parte de ese conglomerado. Yo creo que hay que pensar en los objetivos, más que en decir cuáles son nuestras diferencias. Yo creo que hoy día el objetivo es enfrentar a un gobierno de ultraderecha que puede significar retrocesos para elementos tan centrales como los que hemos planteado. Cuando estuvieron en campaña plantearon el recorte de los 6.000 millones de dólares que todavía no sabemos si van a ocurrir. Eventualmente el aumento del precio del cobre puede que
tranquilice un poco algunas de esas medidas, pero veo que han tenido un discurso muy altisonante sobre el gobierno de emergencia y al final lo que estamos más o menos viendo es que va a haber un gobierno muy desregulador en lo económico y muy duro en torno a las libertades. Yo creo que eso es preocupante y requiere una oposición que esté articulada. Que se converse, que puedan definirse cuáles son los puntos comunes, que veamos también cuáles son nuestras diferencias y que quizás podamos hacer énfasis distinto en ciertos elementos que a mí me parece que es algo bueno y que mostró de alguna forma una de las principales fortalezas de este gobierno, del gobierno del presidente Boric, y que hoy día no lo estoy viendo en el gobierno del presidente Kast porque veo que hay una falta de liderazgo para convocar a esos mundos. Y por lo tanto yo creo que más que una, dos, tres oposiciones, porque somos cerca de 9, 10 partidos, 10 yo diría, si tomamos también el partido de la gente, 10 partidos que son diversos y que creo que tienen que conversar, tienen que articularse y tienen que tener una mirada puesta en los objetivos y en las necesidades que tienen los chilenos y chilenas. Ponte la foto del 11 de marzo. ¿Te duele la guata ver a Gabriel Boric entregándole la banda a José Antonio Kast? No, creo que eso también muestra una visión de nuestra democracia que es sólida. Y que tenemos que defenderla y que tenemos que cuidarla y creo que esos elementos solo tienen que significarnos una reflexión profunda respecto a todos los que fuimos parte de este esfuerzo, pero también sin derrotismos. Creo que también ha habido una idea de sobrereacción de que se terminó un ciclo o ciertos elementos que son bastante grandes y que yo creo que en general esos elementos más de reflexión se tienen que tomar con cierta distancia. A mí cuando me han hecho la pregunta del legado del presidente o de eventualmente el fin del ciclo progresista en términos generales, yo creo que eso está por verse. El legado del presidente probablemente se reciba o se escriba en la medida en que ciertos avances se empiecen a sentir más, porque también hubo varias medidas paulatinas y al mismo tiempo yo creo que hay muchos puntos que van a envejecer muy bien. Creo que la postura que ha tenido el presidente Boric en materia internacional ha sido impecable y de las cosas que me preocupan del futuro gobierno es la posición servil que ha tenido en gran parte la derecha chilena frente al intervencionismo de Trump, que yo creo que nos va a traer hartas consecuencias en términos globales. Hoy día el tipo de publicación que hace la Casa Blanca, el tipo de políticas que está teniendo con ICE, el tipo de denuncia constante a el multilateralismo, a la soberanía de los pueblos, sobre todo en un lugar como Chile, en medio de Latinoamérica, es bien preocupante y yo creo que eso requiere que seamos obviamente autocríticos, pero también pensemos en el futuro, cómo vamos construyendo esa coalición, de qué forma proyectamos nuestras propias ideas y cómo damos ese debate en la sociedad. Yo creo que ahí Gonzalo Vinter ha dado muchas veces en el clavo, en decir que creo que quizás los problemas más fundamentales que tuvimos nosotros fue en cómo comunicábamos y cómo dábamos una disputa con la sociedad para mostrar que también el camino del progresismo le ha dado mayores avances, mayores libertades, mayores derechos al pueblo de Chile. Y ahora sí nos vamos al final. Respuesta cortita, porque te voy a pedir definiciones. Me fui de tesis. Es la gracia, con permiso de que hablemos sin interrumpirnos buscando la cuña, sino con una conversación. Pero aquí te pido cortito. Vamos. Kast, Boric. Concepto para cada uno. Boric líder, Kast antiguo. Dale. Mara Sadini y Camila Vallejo. Mara Sedini, altisonancia, Camila Vallejos, calma. Judith Marín, Toti Orellana. Feminista, Antonio Orellana, antifeminista, Judith Marín. Fernando Barros, Jaime Gajardo. Derechos humanos, Jaime Gajardo, Barros, está por verse. Claudio Alvarado, Álvaro Elizalde. Álvaro Elizalde, unidad. Claudio Alvarado, tranquilidad, lo he visto. Dale. Por último, Jorge Quirós, Nicolás Grau. Jorge Quirós, colusión. Nicolás Grau, diálogo. Dale.
Definiciones claritas de Constanza Martínez, gran conversación, no solo de la actualidad del presente, sino que también del futuro y el presente y el pasado del Frente Amplio, los liderazgos que vienen, que espero, como le digo a todos mis invitados, que te veamos largamente en la política. ¿Vas a intentar ser diputada de nuevo, no? De nuevo no he sido nunca. O sea, diputada. lo intentaste, digo, a la No lo intención, intenté, digo. no fui de Pero- candidata, no, claro. me bajé. Sí. ¿Te bajaste o te bajaron? Me bajé con carta. No, fue una decisión muy personal. Creo que en política el que los partidos tengan también un liderazgo fuerte, sobre todo en procesos de construcción, es muy importante. Mi compromiso principal estaba con el partido y también creía que era importante abrirnos a los movimientos sociales y por eso también creía que era importante hacer un gesto para que también se pudieran viabilizar otras candidaturas. ¿Y va a la reelección de la presidencia del Frente Amplio? No tengo claro todavía, estoy saliendo de las elecciones y entrando a Congreso, no lo tengo ni descartado ni decidido, así que... Gracias, todavía Conti, está por por estar verse. con nosotros. Te pasaste gran Gracias conversación. por la conversación. Véanos, por supuesto, en nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando, como siempre, en un ratito todos los jueves a las 7 de la tarde. Y ahí lo pueden seguir en todas las plataformas de Radio Infinita. Muy buen futuro, Conti, que te vaya muy bien y muchas gracias. Muchas gracias por la conversación. Chao, chao. Con permiso, en Infinita, la política a micrófono abierto.